¿Alguna vez te has sentido atrapado entre dos mundos sin saber cómo encajar? Imagina tener que elegir entre tu identidad ancestral y el progreso de una ciudad que no entiende tu raíz. Iru lo vivió, y su lucha no solo es por su gente, sino por un futuro donde ambos mundos puedan coexistir. En esta historia, descubrirás cómo una beca universitaria y una batalla por salvar la selva lo llevan a desafiar creencias, enfrentar prejuicios y, finalmente, a reimaginar lo que significa ser un líder en el mundo moderno. No es solo una historia de lucha, es una historia de esperanza. ¿Estás listo para ver el poder de la identidad transformarse en acción? Iru despertó al amanecer, como lo hacía todos los días. El canto de los pájaros y el suave murmullo del río que atravesaba su aldea eran su despertador natural. La selva de la Amazonía, vasta e infinita, lo rodeaba en un abrazo cálido y protector. El aire fresco de la mañana, impregnado de la fragancia de la tierra húmeda, lo llenaba de una paz indescriptible. Era como si la misma selva respirara con él, como si sus pasos fueran parte de una danza eterna, una danza de la vida y la naturaleza. Desde niño, Iru había aprendido a escuchar la sabiduría de su madre, Amalia, y de su padre, Tecum. La vida en la comunidad indígena era sencilla, pero rica en tradiciones y enseñanzas. Cada palabra que Amalia decía tenía el peso de la experiencia ancestral, y cada historia que narraba tenía el poder de transportar a Iru a un tiempo lejano, cuando los espíritus de la selva caminaban junto a los hombres. Su madre le contaba sobre los orígenes de su pueblo, de cómo su gente había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, respetando cada árbol, cada río, cada ser viviente. La selva no es solo nuestro hogar, hijo, le decía Amalia, es nuestra madre. Ella nos da vida, nos da todo lo que necesitamos, pero nosotros también debemos cuidarla, protegerla. Iru absorbía esas palabras con reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad que conllevaban. Aunque amaba profundamente su tierra y todo lo que ella representaba, en su interior había algo que lo impulsaba a mirar más allá, a soñar con algo distinto. Desde pequeño, había sentido que su destino era mucho más grande que los confines de la aldea. Sus amigos lo llamaban soñador, pero él no se avergonzaba de ello. En su corazón, sentía que había un futuro esperándole fuera de la selva, un futuro donde podría aprender más, estudiar, entender el mundo de una manera diferente. Pero esa necesidad de aventura y conocimiento lo llenaba de una extraña sensación de incertidumbre. Una tarde, mientras caminaba junto a su madre por el río, Iru le confesó sus pensamientos más profundos. «Madre», dijo con voz seria, «algún día quiero salir de aquí, estudiar en la ciudad, conocer el mundo más allá de la selva. Quiero aprender cosas que me ayuden a proteger nuestra tierra, pero también a ver lo que está más allá de ella. ¿Qué opinas?» Amalia lo miró en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego, sonrió suavemente, tocando la mejilla de Iru con ternura. «Hijo», respondió, «si tu corazón desea ir, yo no seré quien te detenga. La selva siempre será tu hogar, pero el mundo es grande, y es tu derecho conocerlo. Lo que me importa es que no olvides de dónde vienes, que sigas llevando la selva en tu corazón, incluso cuando estés lejos de ella». Esas palabras quedaron grabadas en el alma de Iru. Su madre lo había entendido, como siempre lo hacía. La selva sería siempre su hogar, pero eso no significaba que su futuro estuviera limitado por sus fronteras. La conexión con su tierra no desaparecería, por más que caminara hacia otros horizontes. Sin embargo, ese sentimiento de separación lo llenaba de miedo. ¿Cómo podría estar en un lugar tan diferente, tan lejano a todo lo que conocía y amaba? Poco tiempo después, llegó la noticia que cambiaría su vida para siempre. Un anciano de la comunidad le entregó una carta con una mirada solemne. Iru abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta de una universidad en la ciudad, una beca para estudiar ciencias ambientales, otorgada a un joven indígena con un enfoque en la preservación de la selva y el estudio de las tradiciones ancestrales. La oferta era única, y la oportunidad, un regalo inesperado. Su corazón latió con fuerza. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿El destino le estaba abriendo las puertas a un futuro más grande? Por un lado, la emoción lo invadió. Pero por otro, el miedo comenzó a crecer dentro de él. ¿Cómo podría dejar su hogar, su gente, su madre? ¿Cómo podría abandonar la selva que le había dado todo, que había visto crecer en su alma? Al mismo tiempo, sentía que esta era la oportunidad que tanto había deseado, un paso hacia adelante en su vida, un paso hacia el futuro que había soñado. La decisión no fue fácil. Pasaron días de incertidumbre, en los que Iru se debatió entre su amor por la tierra y su deseo de explorar el mundo. Cada rincón de la aldea le hablaba con un lenguaje que solo él comprendía. Cada árbol, cada río, cada animal parecía susurrarle que no se olvidara de ellos.
pero también sentía la llamada de la ciudad, ese lugar misterioso y prometedor que lo atraía como un imán. Finalmente, después de noches de reflexión y conversaciones con su madre, Iru decidió aceptar la beca. Partiría hacia la ciudad, pero nunca dejaría atrás su identidad, su cultura, sus raíces. Sabía que lo que aprendería en la ciudad sería valioso para su gente, que podría regresar algún día con nuevos conocimientos para ayudar a su comunidad. Pero también entendía que debía prepararse para el choque de mundos que se avecinaba, para las diferencias que encontraría en el camino. La despedida fue dura. El día que Iru partió hacia la ciudad, su madre lo abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. «No importa dónde vayas, hijo, siempre estarás en mi corazón», le dijo, con la voz cargada de emoción. «Lleva la selva en ti. No olvides nunca quién eres». El avión despegó, y Iru miró por la ventana, viendo cómo la selva se alejaba poco a poco, como un océano verde que se perdía en el horizonte. Mientras el avión ascendía, su mente se llenó de pensamientos encontrados. ¿Cómo sería la ciudad? ¿Cómo encajaría en un lugar tan diferente al suyo? Su corazón latía con fuerza, como si quisiera quedarse atrás, pero su mente lo empujaba hacia adelante. El futuro lo llamaba, y no podía ignorarlo. Pero en el fondo, Iru sabía que, sin importar a dónde lo llevara su camino, siempre llevaría consigo las enseñanzas de su madre, el amor por su tierra y la sabiduría de su pueblo. La selva, aunque distante, nunca dejaría de ser su hogar. La ciudad le recibió con sus ruidos ensordecedores y su vertiginosa velocidad. Al bajar del avión, Iru se sintió abrumado, como si todo a su alrededor estuviera corriendo demasiado rápido. Las luces brillaban con una intensidad que lo cegaba, y los edificios parecían tocar el cielo, como si fueran gigantes de acero y cristal, indiferentes a la pequeña figura que caminaba entre ellos. Nunca había visto tantas personas juntas en un solo lugar. En la selva, la vida era tranquila, los días se deslizaban suavemente y el tiempo parecía no tener prisa. Pero en la ciudad, todo parecía urgente, como si cada persona tuviera un lugar a donde ir y algo que hacer, siempre apresurados, siempre al borde del colapso. Iru trató de mantenerse sereno, pero sus nervios crecían con cada paso que daba. Las calles, anchas y llenas de vehículos, le resultaban extrañas. El aire estaba pesado, denso, y el olor a gasolina le hacía pensar en los días de lluvia en la selva, cuando el aire estaba limpio y fresco. Aquí, todo era artificial, las personas caminaban rápidamente, ajenas a su entorno, y pocos parecían fijarse en él, un joven indígena con su cabello largo atado hacia atrás y sus ropas sencillas. Se sintió pequeño, como si su presencia fuera invisible en este vasto y ruidoso océano urbano. En el campus de la universidad, la diferencia entre su vida en la selva y la nueva realidad era aún más palpable. Los edificios de concreto eran fríos y severos, las paredes de vidrio reflejaban el brillo del sol sin la calidez que él conocía. Las aulas, llenas de estudiantes que hablaban rápido y se movían con una agilidad que Iru no había visto antes, parecían distantes. No estaba acostumbrado a ese ritmo frenético, y las palabras que escuchaba no tenían el mismo peso que las historias de su madre, las que narraban la historia de su pueblo y la sabiduría de sus ancestros. En su primera clase, el profesor Carlos le dirigió una mirada inquisitiva. Era un hombre de mediana edad, con lentes de marco grueso, y parecía interesado en la procedencia de Iru. Después de una breve introducción sobre el curso, el profesor Carlos decidió hacerle una pregunta directa. «Iru», dijo, levantando la voz para captar la atención de todos, ¿puedes contarnos un poco más sobre tu origen? Sabemos que vienes de una comunidad indígena en la selva amazónica. ¿Cómo se vive allí? ¿Qué podemos aprender de tu cultura? Iru sintió los ojos de todos sobre él. Era un momento que había anticipado, pero aún así le costaba encontrar las palabras. Sabía que su historia era diferente, pero aquí, en medio de tanta gente que no compartía su visión, la diferencia se sentía aún más profunda. Respiró hondo, tratando de calmar su ansiedad, y comenzó a hablar. «Vengo de un lugar donde los árboles son nuestros hermanos y los ríos nos hablan. En nuestra comunidad, cada uno de nosotros tiene un rol, un propósito. Vivimos con la naturaleza, no contra ella. Mi pueblo ha aprendido a vivir en armonía con la selva, a respetar cada ser viviente, cada planta, cada animal. Creemos que todo tiene vida, que todo está conectado», comenzó, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. El profesor Carlos escuchó con atención, pero los estudiantes, en su mayoría, parecían desconectados. Algunos miraban con curiosidad, pero otros se mostraban desinteresados. Iru notó como algunos reían entre ellos, como si la idea de la selva como un ser vivo fuera una fantasía. Al finalizar la clase, Marta,
una joven de cabello rubio y ojos brillantes, se acercó a Iru. «Me gusta lo que dijiste sobre la naturaleza», dijo. «Pero, ¿cómo es posible que, en un lugar tan lejano y primitivo, aún puedan pensar así? ¿No es un poco anticuado? No. ¿Cómo pueden creer que los árboles son como los humanos?» Iru la miró, sin saber cómo responder. No era malintencionada, pero sus palabras lo hicieron sentir aún más fuera de lugar. «Para nosotros, los árboles son más que madera. Son espíritus, son vida», respondió con voz suave, pero su mente empezaba a llenarse de dudas. ¿Por qué era tan difícil hacer que entendieran su mundo? Marta frunció el ceño, como si lo que él decía no tuviera sentido en su universo. «Supongo que será diferente en tu pueblo, pero aquí todo es ciencia, lógica, evidencia. Los sentimientos son, bueno, eso es algo personal, ¿verdad?», dijo, sonriendo nerviosamente. Iru no sabía cómo responder. Sentía que todo lo que había aprendido, todo lo que representaba, estaba siendo cuestionado y no encontraba las palabras adecuadas para hacerles comprender. Su identidad, su cultura, se sentían como un peso en su espalda, algo que debía cargar en silencio mientras intentaba adaptarse a este mundo tan diferente. A lo largo de las semanas siguientes, Iru se sintió cada vez más aislado. Aunque Marta le ofreció su amistad, había algo en su mirada que lo hacía sentir que ella no entendía realmente lo que él representaba. En las aulas, los profesores hablaban de teorías abstractas sobre ecología y medio ambiente, pero no había espacio para las creencias indígenas, para la sabiduría ancestral que él traía consigo. En lugar de sentirse valorado, Iru se sentía como una pieza ajena en este rompecabezas urbano, un rompecabezas que no estaba hecho para él. En una tarde gris, cuando Iru caminaba por los pasillos de la universidad, sintió una mano sobre su hombro. Se dio vuelta y vio al profesor Carlos, que lo miraba con una expresión seria. «Iru», dijo, «sé que te has sentido desconectado. Este no es un ambiente fácil para alguien con tu historia. Pero también es cierto que la universidad tiene una misión más grande que enseñar ciencia. Aquí estamos para aprender a ver el mundo de maneras diferentes. No todo lo que tienes que enseñar será comprendido de inmediato, pero eso no significa que no tenga valor. Tienes algo único, algo que la mayoría de nosotros no sabemos». Las palabras del profesor Carlos lo hicieron sentir algo más liviano. Por primera vez, Iru pensó que quizás no todo estaba perdido, que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de compartir su mundo sin que tuviera que abandonar su identidad. Pero mientras Iru luchaba con su identidad en la ciudad, algo mucho más grande comenzaba a tomar forma. La lucha por la preservación de su tierra, su hogar, aún estaba en sus pensamientos. Aquel futuro que tanto deseaba para él, su gente y la selva, aún estaba muy lejos de alcanzarse. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba en el lugar correcto, que este viaje, aunque difícil, le ofrecería más que solo conocimientos. Le ofrecería un propósito. El invierno había llegado a la ciudad con su frío penetrante y el cielo gris que parecía aplastar la luz del sol. Iru todavía no estaba completamente acostumbrado al clima y las calles siempre parecían estar mojadas por la constante niebla que cubría la ciudad. Pero lo que más le costaba era el ruido constante. Todo era tan diferente de la calma que conocía en su aldea. En la selva, el sonido del viento en las copas de los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo del río eran su música cotidiana. Aquí, todo era caos, un ruido incesante de motores, bocinas y voces que se mezclaban sin cesar. A pesar de todo esto, Iru se mantenía firme en su propósito. La universidad le ofrecía oportunidades para aprender y no iba a dejar que la distancia con su hogar ni las dificultades de la ciudad lo apartaran de su meta. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la vida en la ciudad no sería solo un reto de adaptación, sino también una batalla contra prejuicios y malentendidos. Fue en una tarde fría, durante un seminario sobre cultura y desarrollo sostenible, cuando Iru experimentó por primera vez una situación que lo hizo sentir realmente incómodo. Estaba sentado entre sus compañeros, escuchando con atención cuando el profesor Carlos presentó un tema sobre las nuevas formas de conservación del medio ambiente. Se mencionaron enfoques basados en la ciencia moderna, la tecnología y la eficiencia. Cuando llegó el turno de los estudiantes para hacer comentarios, Iru levantó la mano, decidido a compartir lo que él sabía sobre la conexión entre las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente. En mi pueblo, la relación con la naturaleza es más que una cuestión de preservación científica. Es un lazo espiritual, comenzó, con la voz un poco temblorosa pero clara. Creemos que todo tiene vida, que cada árbol, cada río, cada animal tiene su propio espíritu. Y no solo eso, tenemos prácticas ancestrales que nos han permitido convivir en equilibrio con la selva durante siglos.
La conservación, para nosotros, no es una estrategia aislada, es un modo de vida. El silencio en la sala fue palpable, y Iru notó que muchos de sus compañeros comenzaban a murmurar entre sí, como si sus palabras fueran incomprensibles. Fue entonces cuando Esteban, un joven con una actitud arrogante, levantó la voz. ¿En serio crees que los árboles tienen espíritus? Esteban rió, mirando a los demás como si hubiera hecho una broma genial. Eso suena como algo sacado de una película. La ciencia es la que nos ha permitido salvar el planeta, no historias fantasiosas. El comentario caló hondo en Iru, no solo porque Esteban lo hubiera ridiculizado, sino porque, por un momento, se dio cuenta de lo aislado que estaba, de cómo su cultura y sus creencias parecían absurdas en este nuevo mundo que lo rodeaba. Eso no es lo que estoy diciendo, respondió Iru, intentando mantener la calma. La ciencia no es el único camino para entender el mundo. Nuestra cultura tiene siglos de sabiduría que no se pueden medir con un microscopio. Nosotros sabemos cómo proteger la selva porque la respetamos como parte de nosotros mismos. Marta, que se encontraba a su lado, intentó intervenir. Creo que lo que Iru quiere decir es que hay diferentes formas de ver el mundo y no todo tiene que ser necesariamente cuantificable para ser valioso. Pero las palabras de Marta parecían no calmar la tensión. La risa de Esteban aún resonaba en el aire y otros estudiantes comenzaron a murmurar nuevamente. Iru sintió una punzada en el corazón. ¿Por qué no podían entenderlo? ¿Por qué su sabiduría ancestral no era tomada en serio? En su comunidad, sus palabras tenían peso y ahora, aquí, parecían no tener valor alguno. Al final de la clase, Iru salió rápido, tratando de evitar las miradas curiosas de los demás. Marta lo siguió de cerca, pero él no tenía ganas de hablar. Solo quería estar solo, ir a su habitación y sumergirse en los recuerdos de la selva, donde las voces de su pueblo le daban sentido. "Why are you?" Marta lo alcanzó cuando él ya estaba en los pasillos, su tono de voz lleno de preocupación. "Lo siento mucho, no quería que eso te afectara. Esteban es un idiota, pero no todos piensan como él. Yo te entiendo, y creo que algunos de nosotros necesitamos escuchar más sobre tu cultura. Es valiosa." Iru la miró sin decir nada. Sus palabras, aunque sinceras, no lograban calmar la tormenta interna que sentía. Marta se detuvo y suspiró. "Mira, tal vez no todos los estudiantes entienden lo que dices, pero yo estoy dispuesta a escucharte. Quiero aprender más, si me dejas." Iru no respondió de inmediato. Su mente aún estaba llena de la imagen de Esteban, de los murmullos de los demás y de la creciente sensación de que su mundo, tan lleno de significado, era solo una rareza en un lugar que parecía no estar dispuesto a entenderlo. Pero Marta había sido genuina y por un momento Iru pensó que tal vez, solo tal vez, habría un lugar en este mundo para lo que él representaba. "Gracias, Marta", dijo finalmente, en voz baja. Quizá te lo cuente algún día." Esa noche, antes de dormir, Iru se tumbó en su cama, mirando al techo, tratando de encontrar consuelo en sus recuerdos. Imaginó a su madre, a su padre Tecum, a los ancianos del pueblo, contándole historias bajo el manto estrellado de la selva. Recordó cómo su madre siempre le había dicho que su historia era valiosa, que su cultura no tenía que ser explicada ni defendida, sino vivida. Pero, ¿cómo vivirla aquí, en un lugar donde todo parecía ir en contra de lo que él había aprendido? Iru cerró los ojos, respiró hondo y se dijo a sí mismo que debía continuar. Aunque se sentía como una isla en un mar de indiferencia, debía seguir adelante. A pesar de los desafíos, su misión seguía siendo la misma: proteger su tierra, su gente y su cultura. Y tal vez, solo tal vez, había algo más grande que podía aprender aquí en la ciudad que lo ayudaría en su camino. Pero por ahora, la batalla que enfrentaba no era solo contra los empresarios que amenazaban su hogar, sino también contra la desconexión y la incomprensión de un mundo que parecía no tener lugar para lo que él representaba. La ciudad parecía empeñada en poner a prueba todo lo que Iru había conocido. Cada día, la selva se desvanecía un poco más, reemplazada por edificios de concreto, luces brillantes y el ruido constante de los coches. En su interior, sentía que su alma se debatía entre los dos mundos y la lucha por mantenerse fiel a sus raíces se intensificaba con cada paso. Un día, durante una de las clases del profesor Carlos, se organizó un debate sobre diversidad cultural. Iru había sido invitado a hablar sobre su cultura y su visión del mundo, algo que, en un principio, le pareció una oportunidad para dar a conocer las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, cuando entró en el aula ese día, algo en su pecho comenzó a pesarle. Sentía que estaba a punto de ser examinado bajo una lupa, que su identidad no sería vista con respeto, sino con curiosidad o incluso desdén. El profesor Carlos lo miró con una sonrisa amplia,
como si estuviera esperando una respuesta brillante. Hiru, hoy nos gustaría escuchar sobre la relación de tu pueblo con la tierra, sobre sus creencias y cómo esas creencias se relacionan con la conservación del medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Hiru se levantó lentamente. El auditorio estaba lleno de estudiantes, muchos de ellos mirándolo con expectación, otros con una mezcla de escepticismo. Marta estaba a su lado, dándole una mirada de apoyo, pero Hiru sabía que esta no era una tarea fácil. Respiró hondo, sintió el peso de su responsabilidad y comenzó. Nuestra conexión con la tierra no es solo física, es espiritual. Creemos que todo lo que existe en la naturaleza está interconectado, los árboles, los animales, las aguas. Cada uno de nosotros tiene una relación con el mundo natural, un vínculo que se forja desde que nacemos y se transmite a través de las generaciones. La clase se quedó en silencio. Algunos estudiantes parecían escuchar con atención, mientras que otros murmuraban entre sí. Hiru continuó, tratando de ser claro. En nuestra comunidad, la selva no es solo un recurso, es nuestra madre, nuestra protectora. Y sabemos que el equilibrio con la naturaleza es lo que nos permite vivir en armonía. No necesitamos tecnología para comprender este equilibrio, solo necesitamos escuchar. Pero cuando Hiru terminó, hubo una pausa incómoda. El profesor Carlos, visiblemente interesado pero también algo desconcertado, no comentó nada inmediatamente. En cambio, un silencio pesado llenó el aula. La mirada de Esteban, que estaba en la primera fila, lo atravesó como una daga. ¿Así que todo está en equilibrio porque ustedes escuchan? Esteban interrumpió, su tono claramente sarcástico. Eso suena muy poético, pero en el mundo real necesitamos soluciones prácticas. No podemos quedarnos simplemente con escuchar a los árboles. Necesitamos acciones concretas, ciencia, tecnología. Eso no es todo lo que decimos, respondió Hiru, sintiendo como las palabras de Esteban lo lastimaban, pero manteniéndose firme. Escuchar es solo el primer paso. Lo que estamos diciendo es que nuestra cultura tiene una forma diferente de entender la vida y la naturaleza. No se trata solo de extraer recursos, sino de vivir en armonía con ellos. Un murmullo recorrió el aula. Algunos estudiantes se encogieron de hombros, otros fruncieron el ceño. Hiru podía sentir cómo la incomprensión se apoderaba del ambiente. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Una parte de su ser comenzó a dudar, a preguntarse si lo que estaba defendiendo realmente valía la pena. ¿Cómo podía explicar lo que era tan profundo, tan inherente a su ser, a personas que no lo comprendían? Marta levantó la mano, interrumpiendo el silencio incómodo. Creo que todos debemos recordar que hay muchas formas de saber y de aprender. La ciencia moderna no tiene todas las respuestas y las culturas indígenas tienen conocimientos que han sido probados por siglos. Lo que Hiru nos está diciendo no es anticuado, es una forma distinta de entender el mundo. Pero la defensa de Marta no parecía ser suficiente. Los estudiantes continuaban mirándose entre sí, algunos con una sonrisa irónica, otros simplemente mirando hacia otro lado. Hiru se dio cuenta de que, a pesar de las palabras de apoyo, su cultura seguía siendo una curiosidad, un exotismo, algo que no se tomaba en serio en el contexto de un aula moderna. Esa noche, cuando regresó a su habitación, Hiru sintió un vacío profundo en su pecho. Había hablado con todo su ser, había expuesto su visión, pero todo había sido recibido como una rareza. ¿Acaso su identidad no tenía valor en este nuevo mundo? ¿Estaba su cultura condenada a ser una historia antigua, algo que los demás escuchaban por cortesía, pero que no se tomaba en serio? Antes de acostarse, decidió escribirle a su madre. Necesitaba escuchar su voz, sentir su presencia a través de las palabras. Madre, te extraño mucho. Aquí todo es tan diferente, y a veces me siento como si estuviera perdiendo mi conexión con nuestra tierra. Aquí no entienden nuestras costumbres ni nuestras creencias. Siento que no puedo defenderlas como debería, pero aún así, no quiero rendirme. Tengo que seguir luchando por nuestra cultura. Prometí hacerlo. Después de enviar el mensaje, Hiru se recostó en su cama, mirando al techo. Durante un largo rato, permaneció en silencio, meditando sobre su identidad. Sabía que su lucha no sería fácil. Tal vez, en la ciudad, su cultura era vista como algo obsoleto, pero él no podía dejar que eso lo detuviera. Sabía que su misión era más grande que cualquier clase, que cualquier comentario despectivo. Su cultura, aunque incomprendida, tenía un valor infinito, y si quería que el mundo lo entendiera, tenía que demostrarlo con hechos. Tenía que ser el puente entre dos mundos que, aunque tan distintos, podían aprender el uno del otro. Era solo el comienzo, pero Hiru ya no estaba dispuesto a rendirse. Su identidad, sus raíces, su historia,
Eran demasiado valiosas para ser olvidadas. El día del evento sobre el medio ambiente había llegado. Hiru había sido invitado a dar una conferencia en la universidad, un espacio donde podría compartir las historias y los conocimientos de su pueblo sobre la selva y la importancia de preservarla. La invitación había llegado poco después de su discusión en clase, y aunque sus nervios no lo abandonaban, sabía que era una oportunidad para demostrar que su visión, aunque diferente, era válida y valiosa. El auditorio estaba lleno. Había estudiantes de varias carreras, algunos profesores y también otros invitados de la comunidad. Hiru miraba desde el escenario a la audiencia, sintiendo el peso de los ojos que lo observaban, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. El evento había sido promovido como una charla sobre la relación entre el medio ambiente y las comunidades indígenas, y él era el orador principal. Cuando el moderador presentó su nombre, Hiru se levantó del asiento y se dirigió al podio. A medida que se acercaba, el murmullo en la sala comenzó a disminuir, y un silencio expectante se apoderó del lugar. En su mente, las palabras de su madre resonaban como un recordatorio de lo que significaba estar allí. No olvides, hijo, que eres el guardián de nuestra tierra. Tu voz es la nuestra. Lucha por lo que es justo. Respiró hondo y comenzó. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes un pedazo de mi vida y la de mi pueblo. Mi nombre es Hiru, y soy descendiente de una comunidad que vive en la selva amazónica. A medida que hablaba, las palabras fluían con más facilidad. Describió cómo la selva no era solo el hogar de su gente, sino una entidad viva, un ente que les daba alimento, medicina y propósito. Había crecido escuchando a su madre, Amalia, hablar sobre la conexión sagrada entre los hombres y la naturaleza, como el equilibrio era la clave para sobrevivir. No vivimos para explotarla, sino para convivir con ella, dijo, su voz resonando por el micrófono. Para nosotros, la selva es madre. Nos da, nos sustenta, y a cambio, nosotros la cuidamos. Ese es el principio más profundo que nos guía. En ese momento, algo en el público captó su atención. Un hombre en la segunda fila, que había estado sentado en silencio desde el principio, se enderezó en su asiento. Hiru no pudo evitar notar su presencia. Era un hombre de unos 40 años, con un traje oscuro y una mirada pensativa. Había algo peculiar en él, una energía que parecía conocer algo más que las palabras que le estaba diciendo. Después de terminar su charla, Hiru se retiró del podio y agradeció al público. La respuesta fue tibia, pero no esperaba aplausos, solo que su mensaje llegara. Mientras se dirigía hacia el pasillo, vio al hombre de la segunda fila acercarse a él. Hiru, dijo el hombre, con una voz profunda y serena. Soy Eduardo. Quiero hablar contigo. Hiru lo miró con cautela, aunque la curiosidad lo invadió. Claro, ¿en qué puedo ayudarte? Eduardo lo observó unos momentos antes de hablar. He escuchado muchas veces sobre la selva, pero tus palabras han resonado de una manera diferente. Lo que dices no es solo sobre proteger la naturaleza, es sobre algo mucho más grande. Es sobre la relación entre las personas y su entorno. ¿No te parece que hoy la gente ya no entiende esa conexión? Hiru frunció el ceño, dudando por un momento. Sí, esa es la verdad. La gente ve la selva como algo que explotar, no como algo para proteger. Lo sé, respondió Eduardo, con una mirada triste, pero déjame decirte algo. Mi familia tiene raíces en comunidades indígenas, aunque lo olvidaron. A lo largo de los años nos alejamos de nuestra cultura, pero cuando escuché tu charla, algo me despertó. Sentí que debía acercarme. Hiru lo miró desconcertado. ¿Tú eres indígena? Eduardo asintió lentamente. Mis abuelos eran descendientes de una comunidad que vivía en la región del Amazonas. Mi familia emigró a la ciudad cuando yo era niño. Crecieron olvidando sus raíces. Yo crecí sin saber nada sobre esa parte de mí. Pero ahora, después de escuchar tu historia, me doy cuenta de que he perdido algo muy valioso. El corazón de Hiru comenzó a latir con más fuerza. ¿Era posible que un hombre de ciudad, un empresario, tuviera un lazo tan profundo con lo que él defendía? ¿Podría ser este hombre la clave para cambiar algo? Hiru se sintió confundido, pero también intrigado. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Hiru, aún desconfiado. Quiero trabajar contigo, dijo Eduardo, con una determinación inquebrantable. Quiero ayudarte a llevar tu mensaje al mundo. Puedo ofrecerte recursos, conexiones, y juntos podemos crear algo que realmente haga la diferencia. Quiero redescubrir mis raíces y, a través de ti, hacer que otras personas también lo hagan. Hiru se quedó en silencio, procesando lo que Eduardo había dicho. Durante años, había luchado por su comunidad, por su cultura, pero siempre se había sentido solo en su misión. Ahora, parecía que, por primera vez,
Alguien importante estaba dispuesto a apoyarlo. Pero, ¿era esto lo que realmente necesitaba? ¿Un aliado en el mundo moderno? ¿Un mundo que tanto temía? ¿Y qué implicaba aceptar su oferta? Lo pensaré, respondió finalmente Iru, aunque dentro de él ya sentía que algo había comenzado a cambiar. Eduardo le ofreció su tarjeta. Te dejaré mi contacto. La puerta está abierta para ti, Iru. No dejes que esta oportunidad pase. Estamos en un momento crítico y necesitamos actuar rápido. Iru miró la tarjeta, luego a Eduardo. Algo en su mirada le decía que este encuentro no era casual. A pesar de sus dudas, sabía que tenía que tomar esta decisión con mucho cuidado. Había mucho en juego y la lucha por la selva y sus raíces apenas comenzaba. El desafío había comenzado. El aire fresco de la tarde acariciaba el rostro de Iru mientras caminaba de regreso al campus con la tarjeta de Eduardo en la mano. Estaba confundido. El encuentro con el empresario lo había dejado pensando en demasiadas cosas a la vez. La oferta que le había hecho Eduardo era tentadora, pero también traía consigo muchas dudas. Iru había crecido en un mundo donde la desconfianza hacia los extraños era la norma, especialmente aquellos provenientes de fuera de la selva, como Eduardo. A lo largo de los años, había aprendido a desconfiar de los intereses que venían del mundo moderno, pues la mayoría solo buscaba explotar lo que no les pertenecía. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes en su habitación, la imagen de Eduardo seguía rondando su mente. Había algo en el que no lograba entender del todo. ¿Por qué se acercó a él? ¿Qué quería realmente? Lo que más le perturbaba era la revelación de que Eduardo tenía raíces indígenas, aunque aparentemente había renunciado a ellas. ¿Era posible que alguien así pudiera comprender verdaderamente la importancia de la preservación de la selva? ¿O sería solo otro intento de aprovecharse de su cultura para obtener algo más? El teléfono de Iru vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Marta, su compañera de clase. Había sido ella quien lo había apoyado en su lucha en la universidad, y Iru siempre se había sentido agradecido por su compañía, aunque no siempre entendiera completamente sus puntos de vista. Marta, Iru, ¿cómo va todo? Hablamos más tarde. Te tengo una noticia importante, algo relacionado con el proyecto de la selva. Iru sonrió al leer el mensaje. Marta siempre estaba dispuesta a colaborar, aunque sus propuestas eran a veces más idealistas que prácticas. Respondió rápidamente. To do tranquilo, Marta. Ojalá tengamos noticias buenas, pero no estoy seguro de cómo puedo ayudar más. Hay mucho en juego. Después de un rato, Marta lo llamó por videollamada. Cuando Iru vio su rostro, con una expresión seria y un brillo de emoción en sus ojos, supo que algo importante estaba por suceder. Iru, lo lograste, exclamó Marta al verlo. Tu conferencia sobre la selva ha tenido un impacto mucho mayor de lo que pensábamos. El tema está en todas partes. Los medios de comunicación están cubriéndolo, y hasta las autoridades locales han comenzado a hablar sobre el asunto. Esto está despegando. Iru escuchaba atentamente, pero su mente seguía en otra parte. Había algo que lo preocupaba, algo que no quería dejar pasar. La conversación con Eduardo se había quedado con él todo el día, y lo que había dicho el hombre no podía sacarse de la cabeza. Marta, hay algo que tengo que contarte, dijo Iru, con voz grave. Hoy conocí a un hombre llamado Eduardo. Dice que su familia es indígena, pero se alejó de sus raíces. Me ofreció su ayuda, recursos y conexiones. Quiere trabajar conmigo en proyectos de conservación de la selva. Me ofreció financiar iniciativas para la preservación, pero tengo dudas. No sé si debería confiar en él. Marta lo miró atentamente desde la pantalla. ¿Eduardo, un empresario? Eso suena extraño, pero si realmente tiene raíces indígenas, tal vez pueda comprender la situación mejor que muchos otros. Podría ser una oportunidad para dar un paso más grande. ¿Por qué no considerarlo? No sé. Iru frunció el ceño, mirando al frente. Nunca me ha gustado la idea de mezclar el dinero y las tradiciones y si solo quiere usar nuestra causa para su propio beneficio. Marta se quedó en silencio por un momento. Luego, con tono suave, le dijo, Iru, entiendo tus dudas, pero a veces necesitamos usar las herramientas del mundo moderno para proteger lo que es nuestro. ¿Recuerdas lo que siempre te dice tu madre? La selva te necesita, pero también necesitas lo que te pueda ayudar a salvarla. Esas palabras lo hicieron reflexionar. ¿Estaba siendo demasiado terco al rechazar una posible ayuda? Después de todo, el tiempo era un factor crucial. La tala de la selva continuaba, y el pueblo de su madre seguía vulnerable. ¿No debía pensar en el bienestar de su gente por encima de todo? Justo cuando estaba a punto de responder, el teléfono de Iru sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de Eduardo. Eduardo, Iru, te entiendo. Quiero que sepas que mis intenciones son genuinas.
Te contaré más sobre mi familia y por qué lo hago. Si tienes tiempo, nos vemos mañana en la universidad. Quiero explicarte todo. Será importante para nuestra colaboración. Hiru observó el mensaje durante un largo rato. A pesar de las reservas que aún sentía, sabía que tenía que escuchar más. Tal vez, solo tal vez, este hombre realmente podía ofrecer algo valioso. El destino de la selva de su gente estaba en juego y debía considerar todas las opciones. Voy a verlo, dijo finalmente a Marta, quien sonrió aliviada. Voy a darle una oportunidad, pero si algo no me gusta, no dudaré en apartarme. Haz lo que sientas que es lo mejor, Hiru, respondió Marta. Te apoyo en lo que decidas. A la mañana siguiente, Hiru se dirigió nuevamente a la universidad. El aire fresco de la ciudad no lograba quitarle el peso en el pecho. Estaba por tomar una decisión importante, y lo sabía. Cuando llegó al café donde había acordado encontrarse con Eduardo, el hombre ya lo esperaba, sentado con una taza de café frente a él. Hiru, dijo Eduardo, levantándose para saludarlo. Gracias por venir. Sé que tienes dudas y las entiendo, pero necesito que me escuches. Te prometo que mis intenciones son claras. Hiru se sentó frente a él, dispuesto a escuchar, pero también con la guardia alta. Eduardo comenzó a hablar, no sobre proyectos ni sobre dinero, sino sobre su propia historia. Como te mencioné, mi familia proviene de una comunidad indígena del Amazonas, pero cuando era niño, mis padres decidieron mudarnos a la ciudad. Con el tiempo, nos alejamos por completo de nuestra cultura. Para ellos, el futuro estaba en la modernidad, no en el pasado. Y eso me marcó, Hiru. Lamentablemente, fui parte del olvido. Mi familia olvidó quiénes eran y yo también lo hice. Hiru escuchaba con atención. Algo en la voz de Eduardo lo hacía dudar de sus propias suposiciones. Lo que intento hacer ahora es enmendar esa desconexión, continuó Eduardo. Quiero ayudarte a salvar lo que queda de nuestra tierra, pero también quiero recuperar lo que se perdió. Si lo que estás buscando es alguien que entienda lo que estás defendiendo, entonces, tal vez, puedas ser esa persona. Hiru miró a Eduardo, los ojos del empresario brillando con una intensidad que le era difícil de leer. Podía sentir que algo dentro de él estaba cambiando, pero aún no sabía qué camino tomar. Entonces, ¿quieres ayudarme a salvar la selva?, preguntó Hiru, con una mezcla de cautela y esperanza. Sí, respondió Eduardo con firmeza, pero también quiero recuperar algo que perdí. Ayúdame a recuperar mi cultura, y juntos podremos salvar la tuya. Hiru lo miró fijamente. Algo en esas palabras resonó en su corazón. Quizás este hombre tenía más en común con el de lo que había pensado. Vamos a hacerlo, dijo Hiru finalmente, decidido. El día siguiente a la conversación con Eduardo, Hiru no pudo evitar sentir que algo había cambiado dentro de él. A pesar de sus reservas, algo en las palabras del empresario había tocado una fibra profunda. La idea de recuperar una cultura perdida resonaba con él de manera inesperada, sobre todo porque su propia gente había estado luchando durante años por conservar su identidad frente a las amenazas externas. Se levantó temprano, con la mente llena de pensamientos contradictorios. En el fondo, Hiru siempre había sentido que su propósito era algo más grande que simplemente estudiar y luchar dentro de las paredes de la universidad. Había algo que lo llamaba, algo que venía de su tierra, algo que sentía en su sangre. Pero, ¿realmente estaba dispuesto a colaborar con alguien como Eduardo, alguien que parecía haber abandonado sus raíces? Mientras caminaba hacia el campus, la figura de Marta se cruzó en su camino. Ella lo miró con una expresión expectante. ¿Cómo te sientes después de la conversación con Eduardo?, le preguntó con tono suave. Sabía que Hiru estaba pasando por un proceso de reflexión y que cualquier respuesta que diera podría ser decisiva. Hiru respiró hondo antes de responder. Tengo muchas dudas, Marta. Me dijo que quiere recuperar lo que perdió, pero no estoy seguro de qué significa eso. ¿Y si es solo una excusa para acceder a algo más? ¿Para obtener poder o dinero? Marta lo miró fijamente, pensativa. Entiendo tus miedos, pero también es cierto que, a veces, las personas pierden lo que tienen y, al darse cuenta de lo que han hecho, quieren cambiar. No siempre es por interés personal. Quizás Eduardo esté buscando algo más profundo, algo que tú también entiendes, la necesidad de preservar lo que es suyo, lo que es de todos. IRU essentio lentamente. No lo sé, es un riesgo, pero, ¿qué pasa si no lo tomo? ¿Qué pasa si el futuro de nuestra selva depende de una acción como esta? Eso lo tienes que decidir tú, respondió Marta. Lo importante es que no estás solo en esto, y si decides que no quieres seguir, sabes que siempre puedes contar con nosotros, con la comunidad, para dar pelea. Pero si decides que es el momento de actuar, hay muchas cosas que puedes hacer. No te sientas presionado por lo que pueda venir. Hazlo a tu manera. Hiru le agradeció con una sonrisa,
aunque no estaba completamente convencido. La conversación con Marta había despejado algunas dudas, pero otras seguían presentes, rondando su mente mientras atravesaba el campus. Al llegar a su oficina en la universidad, se sentó frente a su escritorio, el espacio vacío frente a él sirviendo como un reflejo de su mente, lleno de incertidumbres. La oferta de Eduardo seguía resonando en su interior. Los recursos, las conexiones, la posibilidad de ayudar a la selva de manera significativa, todo eso estaba a su alcance, pero al mismo tiempo, la historia de Eduardo sobre su desconexión con sus raíces le hacía pensar en lo que realmente quería lograr. ¿Era solo por un bien material, o había algo más detrás de su oferta? Hiru decidió que debía encontrar una respuesta. Si bien la incertidumbre lo envolvía, sentía que no podía simplemente dejar pasar la oportunidad sin explorarla más a fondo. Después de todo, el futuro de su gente y de la selva podría depender de las decisiones que tomara en los próximos días. Esa noche, se encontró nuevamente con Eduardo, esta vez en un pequeño restaurante local que había sido recomendado por Marta. El lugar era tranquilo, con luces suaves y música ambiental que ayudaba a relajar el ambiente. Hiru estaba dispuesto a escuchar todo lo que Eduardo tuviera para decir. Si había algo más detrás de la oferta, él debía saberlo. Cuando Hiru llegó, Eduardo ya lo esperaba en una mesa cercana al fondo. Al verlo entrar, el empresario le sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. «Gracias por venir, Hiru», dijo Eduardo mientras se levantaba para estrecharle la mano. «Sé que esto no es fácil, pero quiero que sepas que para mí esto no es solo un negocio, es algo personal». Hiru se sentó frente a él, observando sus ojos con atención. «¿Personal? ¿Por qué?» «Porque, como te mencioné, mi familia viene de la selva y aunque nos alejamos de nuestras raíces, nunca las olvidamos del todo. Con el tiempo, fui acumulando conocimientos, conexiones y recursos, y me di cuenta de que podía hacer algo más por la tierra que me vio nacer. Pero, al mismo tiempo, siempre he sentido que no soy digno de trabajar por ello. Al no haber vivido como los demás, al haberme distanciado tanto de mi cultura, me siento en deuda. Mi propuesta no es solo para salvar la selva, Hiru, es también para salvarme a mí mismo. Quiero enmendar lo que perdí». Hiru lo miró fijamente. Algo en esas palabras le transmitía sinceridad, pero todavía no estaba seguro de si podía confiar en Eduardo. «¿Qué es lo que quieres de mí? Entonces, ¿por qué elegiste ayudarme?» Eduardo suspiró, mirando al frente por un momento antes de responder. «Elegí ayudarte porque vi en ti algo que falta en la gente de mi entorno, pasión por lo que realmente importa. Te he estado observando, IRU. Sé que eres alguien que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es tuyo, para proteger la selva, incluso si eso significa luchar contra quienes no comprenden la importancia de lo que estamos perdiendo. Tú, como yo, entiendes que esto no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de identidad». Hiru se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Era posible que Eduardo realmente estuviera buscando redención? ¿O era solo una jugada más para conseguir lo que quería? «Te ofrezco recursos, conexiones y un apoyo que no vas a encontrar en ningún otro lado. No es un contrato, no es una inversión que espere devolverme nada más que lo que la tierra me ha dado. Es mi compromiso contigo, con tu causa y con mi cultura. Si decides que no quieres involucrarte más, lo entenderé, pero quiero que sepas que esto es más que un trato de negocios. Es mi manera de devolver lo que he recibido, aunque sea tarde». Hiru se quedó mirando a Eduardo por un largo rato. Las palabras de Eduardo habían tocado algo dentro de él, algo que no esperaba. El compromiso de Eduardo parecía real, pero la desconfianza seguía presente, latente, como una sombra que no se desvanecía por completo. Finalmente, Hiru respiró hondo y asintió. «Voy a pensarlo. Necesito tiempo para decidir». Eduardo lo miró, sin decir nada más, como si comprendiera que la decisión que Hiru debía tomar no podía ser apresurada. Y, por primera vez, Hiru sintió que tal vez, solo tal vez, Eduardo no era el enemigo que había imaginado. Los días siguientes fueron una mezcla de tensiones y reflexiones para Hiru. La incertidumbre seguía dominando sus pensamientos mientras trataba de tomar una decisión. Sin embargo, la noticia que recibió una mañana cambiaría el rumbo de su vida en la ciudad y de su comunidad en la selva. Hiru estaba en su habitación, revisando unos apuntes, cuando su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de su madre, Madre Amalia, que le pedía que se conectara a una videollamada urgente. El tono de la comunicación, más serio de lo habitual, hizo que Hiru sintiera una punzada en el estómago. Sabía que algo grave debía estar ocurriendo. En cuanto la videollamada comenzó, Hiru vio la expresión de preocupación en el rostro de su madre. Al fondo, el rostro de su padre, Tekum, también estaba sombrío, como si una sombra de duda los hubiese invadido.
Hijo, tengo malas noticias, dijo Madre Amalia con voz tensa. La empresa maderera que querían instalar cerca de la aldea ha comenzado a talar la selva. Ya han entrado en las tierras de la comunidad. El corazón de Iru dio un vuelco. Aunque sabía que la amenaza estaba presente desde hacía meses, no pensó que llegaría tan pronto. Recordó los días en que su padre y los ancianos del pueblo hablaban sobre cómo el gobierno había dado permisos a la empresa, asegurando que no afectaría sus tierras. Parecía que todo el proceso había sido un formalismo, una farsa en la que nada de lo prometido se cumplía. ¿Cómo pudo suceder esto?, preguntó Iru, con el aliento entrecortado. ¿El consejo no estaba preparado? ¿No nos habían asegurado que nada ocurriría? Madre Amalia suspiró profundamente. Lo que sucede es que hay personas dentro de la comunidad que han aceptado sobornos, Iru. Han pactado con la empresa a espaldas de todos. Los ancianos están divididos. Algunos quieren luchar, otros tienen miedo de que esto traiga consecuencias aún más graves para todos. ¿Y tú, madre, qué piensas?, Iru preguntó, su mirada fija en la cámara, tratando de captar cada detalle en el rostro de su madre. Lo que pienso no importa, hijo, dijo Madre Amalia, con un tono que denotaba desánimo. Lo importante es que la tierra está en peligro. El futuro de la selva, de la aldea, de nuestra gente, está en juego, y temo que no podamos detenerlo si no actuamos rápido. Iru miró a su padre, quien se mantenía en silencio, con la mirada fija en la pantalla. Tekun siempre había sido el líder de la comunidad, pero ahora parecía estar más cansado que nunca. Las preocupaciones y las luchas habían dejado huella en él. Necesito que regreses, hijo, continuó Madre Amalia. Tu presencia en la comunidad ahora es más importante que nunca. Debes hablar con los ancianos, hablar con la gente. Tal vez tu educación en la ciudad pueda ayudarnos a reunir fuerzas y detener esto. Iru no necesitaba pensarlo más, sintió una oleada de responsabilidad apoderarse de él. Todo lo que había estudiado, todo lo que había aprendido en la ciudad, todo lo que había vivido hasta ese momento, lo llevaba de vuelta a su gente. La lucha por la selva era ahora también su lucha. Voy a regresar, madre. No te preocupes. Voy a encontrar una forma de detener esto, prometió Iru, con firmeza en su voz. Cuando terminó la videollamada, Iru se quedó mirando la pantalla en silencio por un momento. El peso de la situación lo aplastaba. La misión que tenía por delante no era fácil. Tendría que enfrentarse a las autoridades, a empresarios poderosos y a miembros de su propia comunidad que, por miedo o interés personal, podían no estar dispuestos a luchar por la selva. Pero no había vuelta atrás, tenía que actuar. Esa misma tarde, Iru contactó a Marta y Eduardo. A pesar de la incertidumbre que todavía sentía respecto a sus intenciones, sabía que necesitaba su ayuda. No podía enfrentarse solo a este monstruo. Se reunieron en una cafetería en el centro de la ciudad. Iru, con un semblante serio, les explicó la situación. Mi pueblo está en peligro, dijo, sin rodeos. La empresa ya está talando la selva. El consejo está dividido y muchos no quieren luchar por miedo. ¿Necesito que me ayuden? Marta, que siempre había mostrado un profundo interés por la causa de Iru, asintió rápidamente. Lo haremos, Iru. No vas a estar solo en esto. Si necesitamos pruebas o apoyo logístico, estoy lista para hacerlo. Eduardo se quedó en silencio por un momento, pensativo. Luego, miró a Iru con una expresión decidida. Voy a financiar lo que sea necesario. Puedo mover algunos contactos y conseguir recursos para que podamos luchar legalmente. Pero, más allá de eso, también sé que las autoridades y las grandes empresas tienen mucho poder. No va a ser fácil, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Iru asintió, agradecido por su apoyo. Aunque todavía tenía sus dudas sobre Eduardo, en ese momento sentía que necesitaba toda la ayuda posible. Si había una oportunidad de detener la destrucción de la selva, tenía que aprovecharla. Lo haremos juntos, dijo Iru, con una determinación renovada. Regreso a la aldea mañana. Los necesito con todo lo que podamos hacer para salvarla. Cuando Iru se preparaba para regresar a la selva, sintió una mezcla de emociones. Sabía que la lucha no sería fácil. Había demasiado en juego, el futuro de su gente, el de la selva y, quizás, el de su propia identidad. Las batallas que enfrentaría no solo serían físicas, sino también emocionales, culturales e ideológicas. Sin embargo, estaba listo. Su pueblo lo necesitaba, y él no podía fallarles. Antes de salir, Iru se detuvo frente a la ventana de su habitación, mirando la ciudad que tanto le había dado y que tanto le había deslumbrado. Ahora, entendía que su camino no era solo el de un hombre que había cruzado fronteras, sino el de alguien que debía devolver lo que había aprendido, lo que su cultura le había enseñado, a la tierra que lo vio nacer.
Ya no era el joven perdido en la ciudad, era Iru, hijo de la selva, dispuesto a luchar por su gente, por sus raíces y por su futuro. La batalla estaba por comenzar. El regreso a la selva fue más difícil de lo que Iru había anticipado. El vuelo desde la ciudad fue largo y agotador, y cuando finalmente llegó a la pequeña ciudad más cercana a su comunidad, el calor y la humedad lo golpearon como una ola. Aunque había crecido en la selva, la vida en la ciudad lo había hecho más sensible al entorno natural, y por un momento, la vastedad de la jungla lo sobrecogió. Al llegar a la aldea, Iru fue recibido por madre Amalia y padre Tekun con abrazos silenciosos pero cargados de significado. El abrazo de su madre, fuerte y apretado, lo hizo sentir que, aunque había cambiado, todavía formaba parte de aquel mundo. Su padre, aunque parecía aún preocupado, mostró una ligera sonrisa al verlo. Iru sabía que su regreso traía consigo un peso que no solo le concernía a él, sino a toda la comunidad. «Es bueno que estés de vuelta, hijo», dijo Tekun, mirando a Iru con los ojos penetrantes que siempre había tenido. «La selva necesita de todos, y tú, hijo mío, eres ahora más que nunca parte de este esfuerzo. No solo como hijo, sino como un hombre de ciudad. Sabemos que tienes algo que puede ayudarnos». Iru asintió con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que su conocimiento de la ciudad, sus estudios, serían útiles, pero al mismo tiempo le preocupaba que esa misma educación pudiera crear un abismo entre él y su gente. Después de compartir una cena sencilla pero reconfortante con su familia, Iru se dirigió al Consejo de Ancianos. La reunión, que estaba convocada para discutir el futuro inmediato de la comunidad, se llevaría a cabo en la casa comunal, un espacio sencillo y abierto donde se tomaban todas las decisiones importantes. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el paso del tiempo, se encontraban sentados en círculo, observando a Iru cuando entró. Algunos lo miraron con esperanza, otros con desconfianza, y otros con una mezcla de sentimientos encontrados. Iru no se sentó de inmediato. Se mantuvo de pie, en el centro del círculo, sintiendo la tensión palpable en el aire. «Tikam, Amalia», Iru, comenzó uno de los ancianos, que había sido amigo cercano de su padre y de su abuelo. Su voz era profunda, cargada de años de sabiduría. «Sabemos por qué has vuelto. La amenaza es real, pero debemos ser cuidadosos. Ya hemos luchado antes y algunos de nosotros no queremos que esta lucha nos cueste más de lo que podemos perder. La selva es nuestra vida, pero también sabemos lo que significa enfrentarse a estos poderosos. ¿De qué lado estás, Iru?» Iru respiró hondo, mirando a los ojos de cada uno de los ancianos. Sentía el peso de sus miradas, como si esperaran algo más que una respuesta simple. Sabía que lo que dijera en ese momento cambiaría la dirección de la conversación. «Estoy del lado de nuestra gente», dijo finalmente, con voz firme, pero cargada de emoción. «El mundo fuera de aquí tiene sus propios problemas, pero no puedo permitir que se destruyan nuestras tierras, nuestras tradiciones, nuestra vida. Tal vez haya otro camino, una manera de luchar sin perder nuestra esencia, pero esa lucha tenemos que darla juntos, como pueblo». Un murmullo recorrió el círculo y varios ancianos asintieron con seriedad. Sin embargo, algunos se quedaron en silencio, dudando. El viejo Tekun, su padre, se levantó lentamente y caminó hacia él. Cuando llegó a su lado, puso una mano en su hombro, con un gesto de aprobación, pero también de advertencia. «Lo que propones no será fácil, Iru. Hay otros que temen perder lo que tenemos. No todos en la comunidad están dispuestos a arriesgarlo todo, y no puedo garantizar que todos nos sigan. Algunos incluso prefieren que todo se quede como está, que no luchemos más». Iru miró a su padre, sintiendo la preocupación reflejada en su rostro. «Entiendo, padre, pero si no actuamos ahora, no quedará nada que proteger. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el futuro nos llegue sin luchar». La discusión siguió durante horas, con algunos miembros del consejo que se mostraron reticentes y otros que apoyaban a Iru. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Se convocaría a toda la comunidad para una asamblea en el día siguiente donde se discutiría el curso de acción. La división estaba presente, pero también la urgencia de la situación. Esa noche, Iru no pudo dormir. El ruido constante de la selva, el zumbido de los insectos, las ranas croando en la oscuridad, lo acompañaron mientras su mente daba vueltas. Pensaba en todo lo que había vivido en la ciudad, las protestas, las manifestaciones, los grandes discursos sobre la preservación del medio ambiente. Pero ahora, estaba aquí, en su hogar, enfrentándose a una crisis más grande que cualquier otra. La lucha por la selva no solo era una batalla ecológica, era una lucha por la identidad misma de su pueblo. A la mañana siguiente, la asamblea comenzó temprano.
Todos los miembros de la comunidad estaban presentes, desde los jóvenes hasta los más ancianos, todos esperando escuchar qué propondría Iru y los demás. Iru se levantó al frente, con Marta y Eduardo a su lado, y comenzó a hablar, exponiendo las pruebas que había reunido con la ayuda de Marta sobre las intenciones de la empresa maderera, las amenazas legales y las posibles consecuencias para la selva. La lucha por nuestra tierra no es solo por nosotros, es por todos los pueblos indígenas. El mundo necesita saber que nuestra selva no está a la venta, que nuestra cultura no es un objeto de consumo, dijo Iru, con la voz cargada de convicción. Podemos luchar sin destruir lo que somos. Podemos salvar la selva y, a la vez, revitalizar nuestras tradiciones. Pero necesitamos hacerlo ahora, mientras aún hay tiempo. Las palabras de Iru causaron un profundo silencio. Luego, uno de los jóvenes de la comunidad se levantó y habló. Estoy con Iru, dijo con firmeza. Si no luchamos ahora, en unos años no habrá nada que defender. Es nuestra selva, nuestra herencia. Poco a poco, otros comenzaron a unirse al llamado. Aunque algunos seguían temerosos, la mayoría reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de unirse. La comunidad se levantó con la determinación de defender lo que era suyo. Iru, con el apoyo de Marta y Eduardo, se convirtió en el portavoz de esa lucha. La selva no solo era su hogar, era su futuro, y estaba dispuesto a luchar por ella, cueste lo que cueste. La batalla por la preservación de la selva amazónica había comenzado. La lucha de Iru por la preservación de la selva se intensificó. Lo que había comenzado como una preocupación personal se transformó en una batalla colectiva en la que no solo se jugaba el futuro de su comunidad, sino el destino de la selva misma, un pulmón vital para el mundo. Desde su regreso a la aldea, Iru organizó protestas, reuniones y foros para informar tanto a los miembros de la comunidad como al resto del país sobre los efectos devastadores de la tala indiscriminada que amenazaba su hogar ancestral. La noticia de la amenaza a la selva amazónica fue tomando fuerza en los medios y las manifestaciones crecieron. Sin embargo, no fue fácil mantener la unidad en la comunidad. Algunos ancianos seguían siendo escépticos, temerosos de las consecuencias que podría acarrear enfrentarse a poderosos intereses económicos. Aunque la mayoría aceptaba que la lucha era necesaria, algunos temían perder lo que quedaba de sus tierras y su paz ancestral. Luchar contra estas empresas podría traer más daño que bien, decía uno de los ancianos, que prefería esperar a ver qué hacía el gobierno. Estamos luchando contra gigantes, Iru. No todos en el pueblo están preparados para este tipo de guerra. Pero Iru no podía esperar más. Sabía que el tiempo se agotaba. En ese momento, recordó lo que su madre le había enseñado, que el verdadero valor no reside en lo que uno tiene, sino en lo que uno está dispuesto a defender, aunque eso signifique enfrentarse a una marea que parece imposible de superar. Con la ayuda de Marta, quien organizó diversas iniciativas en la ciudad, y Eduardo, que aportaba recursos y contactos, Iru organizó una campaña de sensibilización sobre el impacto de la deforestación, tanto a nivel local como internacional. Comenzaron a recolectar firmas, a contactar a otros pueblos indígenas para que se unieran al movimiento y a presentar pruebas legales para frenar las actividades de la compañía que pretendía talar la selva. La comunidad, aunque dividida, se fue uniendo poco a poco en torno a un objetivo común: salvar la selva. Las protestas en la ciudad aumentaban en tamaño y en intensidad. Estudiantes de universidades, activistas y ONGs comenzaron a involucrarse en la causa, y el eco de la lucha de Iru se extendió más allá de las fronteras del país. Sin embargo, no todo era fácil. El gobierno, que inicialmente parecía ser una esperanza para frenar el desmonte de la selva, comenzó a presionar. Políticos y empresarios se unieron para defender los intereses económicos, prometiendo que la tala traería empleos y desarrollo para la región. Iru, Marta y Eduardo sabían que tenían que encontrar una manera de equilibrar la presión del gobierno y las empresas con las demandas de la comunidad y el respeto por las tradiciones. El conflicto se volvió más complejo, pero también más urgente. La vida de la selva, su gente y su cultura dependían de cada decisión que tomaran. Una tarde, mientras Iru caminaba por los senderos de la selva con su madre, que lo acompañaba en uno de sus descansos, él no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y determinación. La selva, que había sido su hogar desde siempre, parecía respirar con él, como si entendiera lo que estaba en juego. «Madre», le dijo, «si no luchamos por nuestra tierra, si no defendemos nuestra cultura, todo lo que somos se perderá en el olvido. La selva nos dio la vida y ahora debemos devolverle algo de lo que nos dio». Amalia lo miró fijamente, como si estuviera evaluando el peso de sus palabras. Luego, con una suave sonrisa, le respondió: «Sé que es difícil, hijo, pero es nuestra responsabilidad. Si no luchamos ahora, ¿quién lo hará por nosotros? El futuro de nuestros hijos depende de lo que hagamos hoy».
Yo confío en ti. Esas palabras resonaron profundamente en Hiru. Sabía que la decisión ya no solo dependía de él, sino de todo su pueblo. La lucha había comenzado, pero no se resolvería de manera fácil ni rápida. Tendrían que enfrentarse a obstáculos políticos, sociales e incluso internos en su comunidad. La unidad que habían logrado hasta ese momento podría ser puesta a prueba por las dudas y el miedo. El primer gran enfrentamiento llegó cuando un grupo de trabajadores de la empresa maderera comenzó a acercarse al límite de la selva en las afueras de la aldea. Sabían que su presencia sería un desafío directo. Los líderes de la comunidad, liderados por Hiru, decidieron organizar una manifestación pacífica para llamar la atención sobre la amenaza y exponer las consecuencias de las acciones de la empresa. El evento fue tenso desde el principio. Los trabajadores llegaron con sus vehículos, protegiendo los terrenos que pretendían talar, mientras que Hiru y su comunidad se presentaron con pancartas, gritos de protesta y cantos tradicionales. Al principio, la confrontación fue verbal, pero a medida que las horas pasaban, las tensiones crecieron. Los trabajadores intentaron intimidar a los manifestantes, mientras algunos miembros de la comunidad empezaron a cuestionar la efectividad de la protesta. Algunos de los más ancianos, temerosos de que la violencia pudiera escalar, sugirieron disolver el grupo antes de que las autoridades llegaran. Pero Hiru se mantuvo firme. No quería que la manifestación se disolviera sin enviar un mensaje claro. No podemos permitir que nos callen. Debemos hacer que nos escuchen, dijo, con voz decidida. Sin embargo, el miedo era palpable. Cuando las autoridades llegaron y comenzaron a tomar fotografías y hacer preguntas, la manifestación se dispersó, pero no sin antes dejar claro que la comunidad de Hiru no cedería fácilmente. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. La comunidad seguía dividida. Algunos estaban convencidos de que la protesta había sido un paso importante, mientras que otros sentían que había puesto en peligro la seguridad de todos. Hiru sabía que debía encontrar una manera de convertir esa división en fortaleza, uniendo a su pueblo bajo una causa común, sin perder de vista la amenaza que representaba la compañía maderera. La lucha se intensificaba, pero Hiru estaba decidido a no dar marcha atrás. Cada día, su corazón se llenaba de más determinación. Sabía que no sería fácil, que las fuerzas en juego eran mucho mayores que él, pero también sabía que la selva no podía defenderse sola. Y esa lucha, al final, no solo sería por la selva, sino por la supervivencia de su gente y su cultura, por un futuro donde el respeto y la armonía entre el hombre y la naturaleza pudieran coexistir. Los días que siguieron al gran enfrentamiento fueron de reflexión y tensión. La victoria de Hiru y su comunidad, aunque celebrada como un hito, no era un fin, sino el comienzo de un largo proceso de reconstrucción y reafirmación. La lucha por la preservación de la selva y por la dignidad de su pueblo se había extendido por meses, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La reunión con el gobierno y las empresas madereras, que había sido convocada para resolver el impasse, fue tensa. Hiru, Marta y Eduardo llegaron al lugar con una mezcla de cautela y esperanza. La atmósfera estaba cargada de nerviosismo, las palabras de los funcionarios del gobierno y de las corporaciones siempre estaban rodeadas de promesas vacías, tratando de minimizar los daños ya causados y, al mismo tiempo, deslegitimar la acción del pueblo indígena. Sin embargo, la presión de la opinión pública, las organizaciones ambientales y las comunidades indígenas aliadas había crecido demasiado como para ser ignorada. Las primeras palabras que salieron de la boca de Hiru en esa reunión fueron simples, pero profundas. Estamos aquí para preservar lo que es nuestro. No pedimos favores ni caridad, pedimos respeto por la tierra que nos sustenta. Esto no es solo una batalla por los árboles, es por nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra vida. Marta, con su habilidad política y estrategias de mediación, intervino inmediatamente después, reforzando el impacto positivo de un acuerdo que beneficiara tanto al desarrollo como a la preservación ambiental. Sabía que sería difícil convencer a todos los involucrados, pero su enfoque pragmático era fundamental para establecer un diálogo. Eduardo, siempre centrado en las acciones concretas, presentó evidencias detalladas sobre los daños que la deforestación ya había causado. Sabía que la información sería una de las claves para desestabilizar la resistencia de las empresas. Se distribuyeron documentos y fotos de áreas devastadas por la explotación, lo que generó una presión adicional sobre los representantes de las corporaciones, quienes comenzaron a mostrar signos de incomodidad. El gobierno, representado por ministros y funcionarios, parecía incómodo con la creciente movilización social. Habían intentado hacer promesas vacías de apoyo a la agricultura sostenible, pero sabían que la verdadera cuestión radicaba en el poder de las grandes corporaciones que financiaban sus campañas políticas.
La selva era un recurso que generaba millones para unos pocos y los grandes empresarios, cuyos intereses estaban en el centro de la explotación, estaban dispuestos a hacer todo lo posible para mantener el control. Sin embargo, la conversación, que inicialmente parecía ser otro intento de apaciguar las tensiones, pronto se transformó en una confrontación más directa. Hiru, con su corazón firme y su voz llena de convicción, comenzó a hablar de manera aún más profunda, no solo sobre la selva, sino sobre el legado ancestral de su pueblo. Dijo: «Esta no es solo nuestra selva, es nuestra vida. No estamos pidiendo que nos den nada, solo que respeten lo que es nuestro, lo que siempre ha sido nuestro. Cada árbol talado, cada río contaminado, es una parte de nosotros que se pierde». La intensidad de las palabras de Hiru resonó en la sala, haciendo que incluso los más escépticos comenzaran a cuestionar su postura. Por primera vez, los empresarios se sintieron presionados no solo por los argumentos legales, sino por el peso emocional y cultural de lo que representaba esa lucha. El gobierno, ante la evidencia y el creciente respaldo público, se vio obligado a tomar una decisión. La ministra encargada de la cuestión ambiental, una mujer de rostro serio y mirada determinada, fue la que finalmente rompió el silencio. Lo que aquí se presenta es más que una disputa por la tierra. Es un asunto de justicia social, de respeto por las culturas originarias y por el futuro del planeta. Es evidente que no podemos seguir ignorando la voz de las comunidades que han estado cuidando la selva durante siglos. Finalmente, el gobierno accedió a escuchar las demandas de la comunidad de Hiru. Se acordó que la tala de la selva se detendría de inmediato y se abriría un proceso de consulta con las comunidades indígenas sobre el uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, también hubo concesiones por parte de las empresas, quienes, a regañadientes, aceptaron participar en un plan de reforestación y compensación ecológica, además de contribuir a programas educativos para las comunidades indígenas. La victoria, aunque significativa, no fue un final definitivo. Hiru y su comunidad sabían que la lucha por la tierra y la preservación de su cultura no terminaba con un acuerdo firmado. Era solo un primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Al salir de la reunión, Marta, Eduardo y Hiru se miraron con una mezcla de alivio y orgullo. Sabían que la batalla había sido ganada, pero que el verdadero desafío sería continuar el trabajo que había comenzado ese día. Hiru, con una sonrisa tímida pero sincera, dijo: «Lo que hemos logrado hoy no es solo para nosotros, es para todos los pueblos que luchan por su tierra, por sus raíces. Y lo mejor de todo es que hemos mostrado al mundo que el corazón de nuestra lucha es más fuerte que cualquier dinero». El sol comenzaba a ponerse, y aunque la ciudad seguía su curso indiferente, para Hiru ese momento representaba algo más que una victoria política. Era el triunfo de su pueblo, el triunfo de su identidad, y aunque la selva todavía estaba en peligro, Hiru sentía que ahora tenía algo aún más importante, la certeza de que su lucha estaba unida con la lucha de otros pueblos, que su voz era escuchada, y que el corazón de su pueblo, aunque golpeado por siglos de olvido, seguía latiendo fuerte. El regreso de Hiru a la ciudad fue como un despertar a una realidad que ya no le parecía tan ajena, pero sí más compleja. Después de meses de lucha, de salir victorioso en la protección de su comunidad y la selva, el mundo parecía haberse vuelto más pequeño. No porque las distancias se redujeran, sino porque había aprendido a habitar ambos mundos con una claridad renovada. Ya no era un joven dividido entre su tierra natal y la ciudad que lo acogió, ahora sabía que podía ser un puente entre ambos, un nexo entre el pasado y el futuro. Hiru se encontraba frente a un desafío aún más grande: continuar sus estudios y cumplir con la misión que había asumido para su gente, sin perderse en la vorágine de la vida urbana. Pero algo había cambiado en él. El conflicto interno que lo había marcado desde su llegada a la ciudad ya no era el mismo. En la lucha por su cultura y la selva, había encontrado su voz y su propósito. Ya no era solo un estudiante, sino un líder que tenía la responsabilidad de transmitir lo que había aprendido y defender lo que representaba. La idea de crear una fundación fue la chispa que encendió su nuevo camino. Con el apoyo de Marta, quien ahora era su amiga y confidente, y Eduardo, que se convirtió en su aliado en esta nueva etapa, Hiru empezó a gestar una iniciativa para educar al mundo sobre la importancia de la conservación ecológica y cultural. El concepto de la fundación no solo se centraba en el medio ambiente, sino en la revitalización de las tradiciones indígenas. Se trataría de un espacio donde los jóvenes de las comunidades indígenas pudieran formarse en áreas como la tecnología, la comunicación y la educación ambiental, pero siempre desde la raíz de su cultura ancestral. En la primera reunión con los miembros de su comunidad, Hiru les presentó su visión. Aunque algunos ancianos se mostraron escépticos, otros lo miraban con orgullo. Era un nuevo tipo de lucha,
uno que no solo se basaba en la resistencia, sino en la proactividad. La creación de la fundación sería una forma de garantizar que la selva y las tradiciones indígenas pudieran coexistir con el progreso sin que ninguna de las dos se perdiera en el camino. Lo que queremos, lo que necesitamos, es un equilibrio. No es el progreso en contra de nuestra tierra, ni nuestra tierra en contra del progreso. Es un futuro donde ambas puedan coexistir, donde podamos ser parte del mundo moderno sin perder lo que somos. La selva, nuestras costumbres, nuestra espiritualidad, no son cosas del pasado, son lo que nos da vida hoy. Y eso es lo que debemos enseñar al mundo. La madre de Hiru, Amalia, se encontraba entre los presentes. Su mirada era profunda, casi filosófica. Ella entendía que el futuro de su hijo ya no estaba en la aldea, sino en un lugar mucho más grande, un lugar donde su voz podía resonar en todos los rincones del mundo. No sin cierto dolor, pero con una sabiduría serena, ella aceptó lo que su hijo había decidido hacer. Sabía que su misión era más grande que ella misma, que sus raíces no solo debían ser mantenidas en la aldea, sino que debían ser extendidas hacia el mundo. Mi hijo, le dijo Amalia en un susurro cuando se quedaron a solas, ya no estás solo en tu lucha. No solo por tu gente, sino por todos los pueblos que aún no han sido escuchados. Es tu turno de mostrarle al mundo lo que realmente importa. Con esta bendición, Hiru sintió que su propósito se confirmaba. No estaba solo. A su lado tenía a Marta, a Eduardo, a su comunidad y a su madre, que siempre lo había apoyado. Sabía que la creación de la fundación no sería fácil, pero lo que había aprendido en su lucha era que lo imposible no existía cuando el corazón estaba firme en la causa. Hiru continuó sus estudios, pero ahora con una nueva perspectiva. La universidad ya no era solo un lugar de aprendizaje académico, sino un campo de batalla intelectual donde podía compartir su conocimiento sobre el respeto por la tierra, por las culturas ancestrales y por un futuro sostenible. Su participación en foros internacionales y conferencias se convirtió en una extensión de su misión, llevando el mensaje de la preservación de la selva amazónica y las culturas indígenas a audiencias globales. Mientras tanto, en su comunidad, se organizaron ceremonias y celebraciones en honor a las tradiciones indígenas. Aunque la selva seguía siendo atacada por intereses externos, la resistencia del pueblo se fortalecía, alimentada por la esperanza de que un futuro mejor era posible. Los jóvenes de la comunidad empezaron a unirse a las iniciativas que Hiru y su fundación promovían, aprendiendo nuevas formas de interactuar con el mundo, pero sin dejar de lado las enseñanzas ancestrales que los conectaban con la tierra. Los años pasaron y la historia de Hiru se convirtió en un símbolo de la lucha por la preservación de las culturas originarias y del medio ambiente. Su vida ya no estaba marcada por el dilema de elegir entre dos mundos, sino por la capacidad de integrarlos de manera armoniosa. Hiru había demostrado que, al abrazar su cultura, no solo preservaba su identidad, sino que también tenía el poder de transformar el futuro. Si el corazón de la selva late en nosotros, entonces nunca dejaremos de luchar, dijo Hiru en una de sus últimas conferencias, rodeado por las banderas de la comunidad y el compromiso de quienes compartían su visión. Con una sonrisa, miró al público y luego al horizonte. Sabía que, aunque las batallas nunca cesaran, su legado ya estaba en marcha. La selva, su tierra, sus raíces, su gente, seguirían siendo los pilares de un futuro lleno de esperanza. Un futuro en el que el pasado y el presente se entrelazaban, creando un camino de unión y resistencia. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de lucha, identidad y esperanza. Tu apoyo es lo que hace posible seguir contando relatos como este. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo, así que déjanos tu nombre y tu ciudad en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.